Un año más nos reunimos en esta fecha aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy es víspera del 10 de diciembre, mañana es el Día de los Derechos Humanos, convocados por el colectivo diamantino y a instancia también de convocatoria de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Igual que este acto que estamos haciendo hoy aquí, pues en muchos lugares de Andalucía la Asociación Pro Derechos Humanos está haciendo actos, concentraciones parecidas a este. Nos reunimos este día para conmemorar el nacimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un 10 de diciembre de 1948, recién acabada la Segunda Guerra Mundial, hace ahora 68 años. Ese día, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que se constituía también en esos días, se aprobó con la firma de representantes de prácticamente todos los países del mundo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desgraciadamente, el reconocimiento y la firma de esta declaración por los países prácticamente de todo el mundo no ha supuesto que a partir de esa fecha ya se respeten los derechos humanos. Como decía Diamantino, los derechos humanos andan torcidos. Aunque se ha conseguido avanzar en algún sentido, todavía a día de hoy la Declaración Universal no deja de ser un papel mojado. Un año más tenemos que constatar y tenemos que repetir que aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice en su artículo 25, por ejemplo, en su artículo 25 dice: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación. Tiene asimismo el derecho a los seguros en caso de desempleo, de enfermedad, de invalidez, de viudez, de vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia. Sin embargo, el hambre afecta a más de 80 países del mundo, la mayoría de ellos africanos. Más de 1.000 millones de personas padecen desnutrición. Cada día mueren 30 niños por minuto a causa de la desnutrición. En el mundo, sin embargo, hay alimentos suficientes. La producción anual de alimentos permitiría cubrir las necesidades alimentarias de más de 8.000 millones de personas. Es decir, más de las que hoy habitan el planeta. Ahora mismo en la Tierra vivimos 6.500 millones aproximadamente de personas. Hay alimentos suficientes para esto y para más. Ocurre, sin embargo, que el 20% de la población del mundo consume el 75% de los alimentos existentes. El 80% restante tienen que sobrevivir con solo el 25% de los alimentos. Con lo que gasta el mundo en armamento durante un año, por poner un ejemplo, en un solo día podría evitarse la muerte de 250.000 niños y niñas en una semana. También en ese mismo artículo, el artículo 25 de la Declaración Universal, se dice: toda persona tiene derecho a un nivel de vida que la asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Pero en los países del sur cada día mueren a causa de enfermedades entre 35.000 y 40.000 niños y niñas. Cerca de 4 millones de niños han muerto ya a causa de enfermedades como el SIDA y otras. Otros 13 millones han quedado huérfanos por estas enfermedades, aunque casi un 60% son muertes provocadas por las enfermedades de la neumonía, la diarrea y el sarampión. Las tres son enfermedades fácilmente curables. De hecho, en nuestros países estas enfermedades prácticamente ya están casi extinguidas. Se podrían perfectamente prevenir y curar a un coste muy bajo, pero no se hace. Ocurre, por ejemplo, que mientras los países desarrollados de Europa y Estados Unidos tienen una media de 20 médicos por cada 10.000 habitantes, en los países del sur, en muchos de ellos tienen un solo médico por cada 10.000 habitantes o mucho o más. En algunos como Uganda y Sudán incluso menos, un médico por cada 30.000 habitantes. Con lo que gasta el mundo en armamento durante un día solo podría evitarse
un día solo podría evitarse la muerte de 250.000 niños y niñas en una semana, provocado por enfermedades, muchas de ellas ligadas a la desnutrición y a la falta de salubridad y de higiene. También, aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 5 y 9, dice: nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Ninguna persona destinada o presa será sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Pues bien, 68 años hace ya que se aprobó la Declaración Universal y aún hoy en día sigue siendo lo habitual considerar a las personas encarceladas como meros presos, sin calificarlos de personas, y a la privación de libertad como un castigo que el condenado tiene que soportar. De las 14.000 casi personas presas que se encuentran en las prisiones andaluzas, el 20% padecen la enfermedad del SIDA. Precisamente la semana pasada la Asociación Pro Derechos Humanos lo denunció, el caso este. Lo que supone que un total de más de 2.000 personas se encuentran aquejados de VIH en Andalucía y no reciben tratamientos médicos para curarlo. En general, en las cárceles andaluzas, como en las del resto del Estado, no se respeta el cumplimiento de los derechos humanos. Y en el mundo, no podemos olvidar que permanece, pese a las promesas incumplidas de Obama, permanece abierta todavía la cárcel de Estados Unidos, de Guantánamo, que está en Cuba, como sabéis. Y también hay cárceles parecidas donde no se respetan los derechos humanos, en Afganistán, en Irán, etcétera. También la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice en otro de sus artículos, en el artículo 23, que toda persona tiene el derecho al trabajo y a la libre elección de su trabajo y a hacerlo en condiciones dignas y a la protección contra el desempleo sin discriminación alguna. Pero millones de personas carecen de un puesto de trabajo y están condenados a vivir en paro, la mayoría de las veces casi sin cobertura de desempleo. Solo en España sigue habiendo hoy todavía alrededor de 4 millones de parados. Y muchos de los que tienen ahora un empleo, es un empleo temporal, precario y muy bajo. La Declaración Universal dice también, en otros artículos, como por ejemplo en el artículo 13, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país cuando quiera. Pero este derecho no es reconocido a millones de personas actualmente en el mundo, que huyendo de la miseria de sus países intentan emigrar a otros en busca de una vida mejor y no lo consiguen. No se les permite la entrada o son expulsados si entran. En concreto, en este año, unos 8.000 inmigrantes han sido expulsados de España. Al no poder hacerlo de otra forma, muchos intentan llegar a nuestro país o a Europa en patera u otros medios parecidos, con grave peligro de sus vidas, encontrando la muerte en bastantes ocasiones. La cifra de inmigrantes rescatados y muertos en aguas del Mediterráneo ha aumentado dramáticamente este año, al igual que ya lo hizo el año pasado. A fecha de hoy, el número acumulado de personas fallecidas o desaparecidas, de las que han dado cuenta los medios de comunicación y organizaciones especializadas, ascendía a 4.500 personas a fecha de finales de noviembre, es decir, todavía queda un mes. Posiblemente cuando termine el año habremos sobrepasado la cifra de los 5.000. El número de muertos, de personas muertas, solo en el Mediterráneo. En total, en el mundo podrían superar, se dice, la cifra de los 30.000. Estas cifras son una estimación, pues nunca sabremos el número total de las personas que fallecieron en el camino. No sabremos el número y tampoco sabremos su nombre ni su identidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice también, en otro de sus artículos, el 14, dice: derecho de asilo. En caso de persecución y de guerra, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Pero a cientos de miles de personas actualmente que huyen de la guerra de sus países, como es la guerra actualmente de Siria, de Irak y de otros países, intentan buscar asilo en Europa y se les niega este derecho.
La crisis migratoria y de refugiados que está viviendo Europa deja cifras dramáticas. Según ACNUR se calcula, bueno, ya lo he dicho antes, unas 3.000 personas buscan asilo cada día. En total, más de 380.000 refugiados buscan asilo en Europa. La ONU calcula que se llegará a un total de 1 millón de refugiados. A pesar de la magnitud de estas cifras, solo 1 de cada 10 sirios huyendo de la guerra llega a Europa, 1 de cada 10. La gran mayoría se ven obligados a refugiarse en los países vecinos, que acogen ya a más de 4 millones de personas en condiciones infrahumanas porque no tienen medios. Además, en el interior de Siria, en el interior del país, hay 7,5 millones de desplazados internos que se han tenido que desplazar, dejar su casa, su pueblo, su ciudad, irse a donde han podido por la guerra. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice en otros artículos también derechos que no son reconocidos. No voy a seguir leyendo porque se haría muy largo, pero voy a leeros a continuación un resumen de un documento, de un comunicado que ha hecho la Asociación Pro Derechos Humanos y que se ha presentado a la prensa esta mañana ante los medios de comunicación y a la opinión pública. Dice lo siguiente: la más grave vulneración de los derechos humanos durante 2016 radica en los índices de paro, exclusión y pobreza inaceptables, que están llevando a la población a una seria situación de emergencia social. Los datos hablan por sí solos. Un 28,52% de paro en Andalucía, 10 puntos por encima de la media estatal, que ya de por sí es alta, según la encuesta de población activa. Un riesgo de pobreza y de exclusión social que sobrepasa ya el 42%, frente a la tasa estatal, que es del 29,2%, según el índice ARO. Una realidad alarmante que contrasta con un gobierno que decide no crear herramientas para que se garanticen los derechos humanos, lo que hace que la población normalice, vea como normal muchas veces la gente, lo ve como normal ya las violaciones de estos derechos. Es el caso de la situación de las personas afectadas por el paro de larga duración, sin prestaciones. Es el caso de las identificaciones basadas en perfiles étnicos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a los inmigrantes, a las personas extranjeras. Es el caso de la falta de acceso a la salud dentro de las prisiones y que viene siendo denunciada por los profesionales sanitarios y las organizaciones sociales año tras año sin cambio. La situación de los derechos humanos en este país, en Andalucía, sigue sin mejorar. Seguimos denunciando vulneraciones muy básicas que tras los recortes nunca se han recuperado ya. Entre las vulneraciones que se denuncian están la emergencia habitacional, con una falta de acceso gravísima a la vivienda, de personas que no pueden acceder a ellas, personas que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca o alquiler y que son desahuciadas a diario. Las administraciones no están haciendo nada significativo para cambiar esta situación, ni por el 15,8% de los hogares andaluces que, según el Instituto Nacional de Estadística, no puede permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada en invierno. Es lo que ahora se llama la insuficiencia energética, ¿no? Otra de las denuncias sangrantes a juicio de la Asociación Pro Derechos Humanos es el maltrato policial a las personas inmigrantes que intentan cruzar la frontera en busca de una vida mejor. Las devoluciones en caliente, la imposibilidad de los refugiados que huyen de la guerra y la persecución para pedir asilo y el internamiento en los CIES, en los centros de internamiento de migrantes. Como sabéis, en las últimas semanas pues han habido motines, dicen, no es que sean motines, porque en ningún momento los inmigrantes internos en los CIE han puesto en peligro la vida de la gente, pero sí se han rebelado, han protestado, se han subido a los tejados o se han puesto en huelga de hambre para protestar por la situación inhumana que padecen, ¿no? De falta total de respeto a sus derechos y porque de hecho están detenidos, están presos sin haber cometido ningún delito. El único delito, entre comillas, que han cometido, se puede decir, es el de haber entrado en un país sin tener papeles en regla, como dice el gobierno, para poder estar, ¿no? En educación,
la Asociación Pro Derechos Humanos denuncia la desaparición que se está dando en muchos centros de líneas de educación infantil y primaria, la creciente privatización, la insuficiencia de becas y ayudas al estudio, los precios excesivamente elevados de las tasas universitarias, el difícil acceso a los ciclos formativos y los retrasos en cubrir las bajas y permisos del profesorado, que en demasiadas ocasiones llega a ser hasta de 20 días o incluso 30 días o más. Por último, se hace referencia también a los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual, a las vejaciones que reciben las mujeres porteadoras en la frontera de Ceuta y Melilla, mujeres marroquíes, a la vigencia de la prisión permanente revisable denunciada como inconstitucional por más de 60 catedráticos de Derecho y que el Gobierno parece ser que va a aprobar, y al crecimiento de la xenofobia que se traduce en el aumento de los delitos de odio a extranjeros en España. Bien, voy a decir también que en la rueda de prensa que se ha dado esta mañana, la delegación de Sevilla ha presentado junto a otros colectivos de movimientos sociales de Sevilla la convocatoria mañana a las 12 de la mañana de una manifestación por los derechos humanos, bajo el lema "Por una vida digna, derechos para todos y todas". Si podéis ir, si os es posible, yo mañana pienso ir a la manifestación esta, que parece ser que está teniendo mucho eco y se espera que vaya bastante gente. Bueno, vamos a pasar ya, después de esta presentación un poco del acto, al visionado de un vídeo que me imagino que muchos de vosotros lo conoceréis y lo habréis visto. Se puso en el mes de octubre, es el primer documental que hizo Jordi Évole en su programa Salvados, ¿vale? Y se llamaba Astral. Astral es el nombre de un barco que durante varios meses pues ha estado socorriendo a refugiados en el Mediterráneo, de gente que pretendía, huyendo de la guerra de Siria, llegar a Europa y que, bueno, lo hemos dicho antes, ¿no? Las autoridades europeas no se preocupan de si estas personas que intentan pasar como pueden, porque no tienen forma legal de poderlo y segura de poderlo hacer, entonces la gente recurre a las mafias en embarcaciones que no reúnen las más mínimas condiciones de seguridad para poder atravesar el mar, pues recurren a estos medios y claro, lógicamente ocurre pues lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que hemos dicho antes, la muerte por ahogamiento de mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, pues este documental de Jordi Évole no lo voy a poner entero porque es muy largo, vamos a poner solamente una parte. Se ve muy bien cómo pues gente particular, valiéndose de sus propios medios, pues le compran un barco, es un yate de lujo, el Astral es un yate de lujo, que poseía un sirio, bueno, un sirio no, un libanés creo que era, y que, bueno, un rico libanés, que en un momento dado, cuando vio lo que estaba ocurriendo, pues este hombre tuvo un remordimiento de conciencia, es decir, yo no puedo seguir disfrutando en este barco de lujo mientras estoy viendo cómo la gente se está ahogando y muriéndose, ¿no? Entonces se puso en contacto con una organización de gente que se llama Proactiva Open Arms y les ofreció el barco suyo, para que esta gente pues lo utilizara para socorrer a las personas, a los inmigrantes y refugiados. Entonces, la primera parte que nos vamos a ver es esto, esto que os estoy contando. Y el contacto que tuvieron esta gente, el que está al cargo de esta organización, de Proactiva Open Arms, se llama Óscar, las conversaciones que tiene con este hombre que he dicho antes, y finalmente llegan al acuerdo
donaciones de particulares, de gente desinteresadamente, de unos $300.000, esta gente pudieron adaptar el barco que era un yate de lujo, pudieron adaptarlo para socorrer a la gente, ¿no? Y poderlo salvar. Y bueno, pues vamos a ver cómo lo que se encontraron cuando salieron al mar, lo que se encontraron y lo que hicieron. La parte que vamos a ver dura aproximadamente unos 50 minutos. El total del documental era de 98 minutos, lo hemos dejado en unos 50 y pico. Espero que no se haga muy pesado. Yo creo que para quien no lo haya visto os va a impactar, igual que nos impactó a nosotros cuando lo vimos. Es muy interesante.